Mining es una de las skills básicas y fundamentales de Skyblock, puesto que fue agregada en conjunto con otras 7 a principios de este juego. Por lo general, consiste en minar ores para obtener XP y con ello mayor mining fortune e incrementar la cantidad del material obtenido por cada ore. En adición, permite incrustar Reforge Stones en los ítems, para brindarles estadísticas extras a los objetos. A pesar de la posible sencillez, posee una complejidad considerable, debido a mecánicas introducidas con las Dagger Mines, al introducir factores como el Minion Speed, Head of the Mountain, Drills y su posterior actualización con las Crystal Hollows, implementando más objetos y una nueva estadística denominada Pristine. En este contenido se abarcarán primordialmente todo aquello fundamental que se requiere para obtener una curva de desarrollo adecuada, para obtener finalmente buenas estadísticas de mining que te permitan poder conseguir un dinero considerable, por lo que no se indagarán aspectos en específicos como las Dagger Mines, Crystal Hollows, Mining Fiesta, fase de iniciación, etc. Por último, este contenido fue elaborado en conjunto de las siguientes personas que contribuyeron en brindarme información, derivado de mi escasa experiencia en algunos rubros de esta skill. Sin más dilación, comencemos. Es un árbol de habilidades que adquirimos al ingresar por primera vez a las Dagger Mines. Consta de 7 niveles que son adquiridos con determinada experiencia obtenida mediante comisiones. Mayormente serán minar mitril o titanio en una zona específica o participar en algunos eventos. Cada día tendrás 4 comisiones que te otorgarán 900 de XP extra. Para levelear rápidamente dicho apartado deberás de conseguir Head of the Mountain 3. Para ello puedes hacer uso de la perk Titanium Insanium y Minion Speed para conseguir titanio más frecuentemente y minar más rápido respectivamente. Una vez alcanzado Head of the Mountain 3 en las Dagger Mines dispondrás del acceso a las Crystal Hollows, el cual es un lugar que se divide en 5 zonas, cada uno con sus rangos especiales que serán expuestos superficialmente para describir las comisiones a realizar. Para ello, y como principal prioridad, tienes que poseer un Royal Pigeon, puesto que es muy práctico para entregar las comisiones y es obtenido como milestone al realizar 500 comisiones. Aunque en otra instancia puedes adquirirlo en el Auction. Es preferible realizar comisiones en este lugar porque nos brindan 400 de XP base, a comparación de los 100 en las Dagger Mines. Dichas comisiones consisten primordialmente en minar una gema en concreta, asesinar a algún boss o mob, así como de realizar algún cristal en específico. Para esto último te anexo un video en la descripción y como notificación en la parte derecha superior, que muestra cómo conseguir cada cristal. En adición puedes hacer uso de una pet de armadillo para obtener una mayor movilidad en la Hearthstone. Además de poder usar Wishing Compass para tener una mejor orientación y poder localizar las estructuras más rápidamente, ya que apunta acorde al monumento que se dispone en las 5 zonas diferentes. Por ejemplo, si te ubicas en la jungla y no tienes una Jungle Key, te dirigirá a Odawa, en caso contrario al Jungle Temple. Dichas 5 zonas mencionadas son las siguientes. Se caracteriza por disponer muchos bloques de césped, además de ser el lugar donde se exponían los sludges. La Gemstone Amethyst, la cual al ser minada genera los Thist. Aparece el Jade, los Tresurite Members y Corleone en una zona abierta o detrás de muros de cobblestone. Se genera el Zafir y Automatons. Spawnea el Amber y los Goblins. Aparecen los Jocks y el Topaz. Finalmente, la manera más eficiente para subir Head of the Mountain consiste en realizar las comisiones asociadas a los cristales que dispongas. Por ejemplo, Amber Crystal y Goblin Slayer, además de tener todos los sitios importantes conectados por túneles y las coordenadas de las estructuras. Para esto puedes hacer uso de una party con amigos para ayudarse mutuamente. En última instancia, existe un lugar denominado Fairy Grotto, que puedes poner en cualquier spot de las Crystal Hollows. Los siguientes sets son correspondientes al poder adquisitivo o la intensidad con la que se desea jugar. Principalmente nos centraremos en mejorar todas las estadísticas atribuidas al mining, es decir, se busca incrementar la mining speed, que alude a poder picar más eficientemente un bloque determinado. Esto mismo se percata más en gemas que en mithril. Mining fortune para incrementar los drops de ore minado en cuestión. Pristine, cuya función es incrementar la rareza de las gemas obtenidas. Y en última instancia el Breaking Power, el cual nos permite minar un orden superior de gemas, puesto que cada ore, gema y bloque posee un Breaking Power, el cual debe ser igualado o superior para poder ser minado. Es un kit de inicio que te permite solamente adentrarte en las Crystal Hollows, mas sin embargo vas a tener muchas flaquezas y complicaciones. Para ello recomiendo una Full Glassite con picos como el Mithril Pickaxe, Picobonus 2000 o Rubil Drill TX15, por su capacidad de ser upgradeado. En esta instancia puedes permitirte un poco más de ítems que te brinden un mejor desempeño, aunque sigue estando algo lejos de ser lo óptimo. En esta categoría pueden entrar armaduras como la Yogg y Zorro, con picos como el Wantelet y el Jasper Drill.
te ofrecen un resultado considerablemente bueno y en instancia el definitivo. Por ende debemos de usar una Diamond Armor con la mayor cantidad de Perfect Gems que podamos adquirir, con drills como el Titanium Drill DRX655 y el Diamond's Drill. Ambos drills poseen un Mining Gemstone slot libre, por lo que puedes incrustarle topas para Gemstone Mining o Jade para Mithril Mining y potenciar más el dinero obtenido. En última instancia, las upgrades indispensables son el Amber Polish Drill Engine, que nos brinda 400 de Mining Speed y 100 de Mining Fortune, Fuel Tank al menos con 50k de fuel y un Sunnyside Goblin Omelette para Gemstone Mining, puesto que requeremos de la mayor cantidad de fortune posible, o el Blue Cheese Goblin Omelette para Mithril Mining, ya que nos potencia la habilidad como el Picobulus para tener un área de impacto mayor. De igual manera, cabe resaltar que elementos fundamentales para tener un buen drill es incrustarle Combat, Eficiencia, Fortune, Pristine y reforjes como Refined obtenido del Refined Amber o Auspicious para tener más Mining Fortune con la Rock Gemstone. Estos reforjes pueden ser potenciados si haces uso de un Recombulator para ascender la rareza del drill. Consiste en minar Hearthstone de las Crystal Hollows con perks como Great Explorer al máximo nivel posible, así como de Mode, al menos al 51, en conjunto con Power Buff. El objetivo de esta estrategia de mining reside en su nombre y consiste en obtener el Mining Powder en los cofres descubiertos. Dicho Powder es necesario y fundamental para incrementar nuestro desempeño en el Gemstone y Mithril Mining, al incrementar de nivel las habilidades del Hero of the Mountain. Cabe resaltar que el mejor evento por deducción es el por 2 de Powder, ya que nos duplica el obtenido. En adición, miembros más experimentados de la comunidad mencionan poder sacar 60k de Powder tanto de Gemstone y Mithril a la hora, además de recomendar hacerlo en la Jungle o Precursor Remnants para adquirir un poco más de dinero, puesto que cada zona ofrece un loot variado. Es comprendido como minar Mithril, priorizando perks como Efficient Miner y Picobulus. De igual manera vamos a agarrar hasta Mining Madness y posteriormente por la zona céntrica Mining Speed y Fortune 2, así como de Powder Buff. Al tener el set maxiado se puede obtener 15 millones a la hora en conjunto de 1.5 a 1.8 de Mining XP a la hora. Para lograr esto se requerirá un buen set acorde al punto anterior mostrado y Efficient Miner al 100 con 6500 de Speed. Además, en caso de tener el dinero suficiente puedes hacer uso de un Scatchapet. Se entiende como minar gemas, para ello se elude Picobulus y Efficient Miner, puesto que las gemas generadas a partir de ambos no son afectadas por el Pristine, por lo que se adecua una ruta por la izquierda y agarrando de igual manera Mining Speed y Fortune 2, con Powder Buff. La mejor gema de minar para obtener dinero por excelencia es la Ruby, puesto que todas las gemas se venden al mismo precio en la NPC, y derivado a la oferta, todas están a un precio inferior en bazar. Sin embargo, esta es la que más rápidamente se mina, mayormente se mina a una altura inferior a 64 para estar en Magma Fields y aprovechar la cualidad de la Val Pet, que nos brinda 15% más de estadísticas, siendo superior al Mining Fortune en este sentido que un Scatcha. Para minar se sigue una ruta o un spot en concreto de Ruby. Dichos spots son mayormente privados, aunque si encuentro alguno público lo tendrás disponible en los comentarios. Además, evita preguntar a otras personas sus spots personales, puesto que brindarte de dicha información provoca un mayor tráfico de personas en dicha zona. De igual manera, si eres afortunado puedes minar una Fairy Grotto Jasper que sea de un amplio volumen y esté ubicado en Magma Fields. Por lo regular obtendrás 22.5 millones la hora con un set maxiado, derivado de los recientes parches de balances y nerfeos que ha sufrido Gemstone Mining. Finalmente, cabe resaltar que durante un mining fiesta todo el dinero obtenido, tanto del Mithril como de Gemstone, es duplicado, además de recibir experiencia extra. Finalmente esto ha sido todo por esta guía, ahora dispones de los conocimientos necesarios para avanzar y ascender en esta skill para obtener dinero. De igual manera reitero mis agradecimientos especiales, principalmente a Ruxater y Dominus Nemo, por sus aportes para la elaboración de este material. Por último, te recomiendo el video de cómo realizar Crystal Runes, en caso de no saber cómo concretar dicha actividad. De igual manera, te recomiendo checar los comentarios en caso de generar algún malentendido o mencionar algún dato erróneo, o agregar más información. Y sin más que decir, me despido.